¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una edición más de nuestro programa Democracia en la Mesa. En esta ocasión vamos a abordar el papel que el INE va a asumir dentro de este proceso de organización de uno de los mecanismos de democracia participativa que se incluyeron en nuestra Constitución desde 2019 y que por primera vez se ha detonado este proceso para llevarlo a cabo, la revocación de mandato. Es en este contexto que el Instituto trabajará de forma constante y ardua para garantizar el derecho de las y los ciudadanos a fin de que de conseguirse el 3% de las firmas, el próximo 27 de marzo pueda haber este ejercicio de participación democrática directa. Pero ¿qué les parece si primero que nada vamos a ver una cápsula que les preparamos para conocer cuáles son las etapas de este proceso de revocación de mandato? Vamos a verlo. El Instituto Nacional Electoral aprobó el pasado 27 de agosto los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, con lo que sentó las bases normativas para poner en marcha este novedoso proceso de democracia participativa. Los lineamientos dotaron al Instituto de certeza jurídica para cumplir con el mandato constitucional previsto desde 2019 ante la ausencia de una legislación que fue aprobada hasta el 14 de septiembre de 2021. Con la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE ajustó sus directrices para definir cada una de las etapas y procesos que hoy se encuentran en curso. Sin embargo, la celebración de este mecanismo está sujeta al respaldo de 2.7 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal en 17 entidades del país. Para ello, el Instituto habilitó una aplicación móvil y formatos en papel para que las y los más de 23,000 promoventes que solicitaron la revocación de mandato recolecten las firmas de apoyo entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. De cumplir con el respaldo del 3% de la lista nominal y la dispersión geográfica, el Consejo General deberá emitir el 12 de enero de 2022 la convocatoria para la revocación de mandato, que habrá de celebrarse 60 días después, el 27 de marzo. Para celebrar este mecanismo, será necesario realizar la doble insaculación de ciudadanas y ciudadanos para elegir a quienes recibirán y contarán los votos el día de la jornada. Entre el 10 y 20 de diciembre se realizará el sorteo del mes y la primera letra del apellido, que servirán de base para seleccionar al 13% de la lista nominal de posibles funcionarias y funcionarios de casilla. Entre el 15 de enero y el 15 de febrero, las y los capacitadores y asistentes electorales recorrerán las calles de todo el país para notificar a quienes sean seleccionadas o seleccionados. A más tardar el 31 de enero, la autoridad electoral tendrá que definir el número de casillas a instalar el 27 de marzo, y con ello se conocerá el número definitivo de funcionarias y funcionarios que serán requeridos. Con ambas definiciones, el Instituto procederá a la segunda insaculación, que dé paso a la entrega de nombramientos a la ciudadanía seleccionada para que inicien su capacitación. Derivado de la emergencia sanitaria que prevalece por la pandemia de COVID-19, el INE ha previsto 3 modalidades de capacitación: presencial, a distancia o virtual. Además, se prevé replicar los protocolos sanitarios empleados durante los comicios de este año para garantizar la salud de la ciudadanía. Con la participación de las y los ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral avanza en los preparativos de la revocación de mandato. Y justo para hablar de cada una de las etapas y de los procesos que se seguirán durante los próximos meses, el día de hoy nos acompaña la consejera Carla Humphrey. Consejera, muchísimas gracias por haber asistido a nuestra convocatoria, que es la presidenta de la Comisión de Organización Electoral. Consejera, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, con mi colega también, y por supuesto hablar de este proceso tan importante para las y los mexicanos, que es posible que se celebre el año que entra. También nos acompaña el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien preside actualmente la Comisión de Seguimiento de los Procesos Locales. Consejero, muchas gracias por acudir a nuestra cita. Gracias, un placer estar con ustedes dos. Muchas gracias. Y bueno, uno de los temas más importantes, sin duda, que a la ciudadanía, a las personas que están involucradas en este proceso, les interesa saber si el INE está listo justo para organizar este proceso de revocación de mandato, consejera.
Pues creo que el INE siempre ha estado listo para organizar una serie de cuestiones que jurídicamente, constitucionalmente y legalmente le han ido, digamos, sumando distintas atribuciones al INE. Por supuesto que estamos preparados para organizar este proceso de revocación de mandato. Lo hicimos también y lo estuvimos para la primera consulta popular a nivel nacional que se realizó el 1 de agosto. Nosotros como INE hemos estado trabajando en una serie de etapas de lineamientos de documentos que nos ayudan a organizarnos internamente, pero también a estar listos de cara a la ciudadanía para empezar distintos procesos. Como bien sabes, ya terminó el proceso en el que las y los ciudadanos organizados podían solicitar justamente ser los promotores o los promoventes para recabar estas firmas. Estamos ahora en la etapa 1 de noviembre a 15 de diciembre para que justamente estas organizaciones de ciudadanos puedan recopilar, digamos, el número de firmas necesarias para la realización de revocación del mandato. Recordemos que necesitamos 2.7 millones de firmas aproximadamente y además con una característica repartidas en 17 entidades federativas en las que también tiene que ver este 3% de firmas para que la consulta popular sea válida y pueda llevarse a cabo, la revocación del mandato pueda ser válida y pueda llevarse a cabo. Es correcto, consejera. Más de 20,000 solicitudes fueron las que recibió el Instituto Nacional Electoral y finalmente este proceso se estará llevando a cabo, pero ¿hay algunas innovaciones que se están integrando, consejero? ¿O cuáles son los elementos que usted destacaría de este primer proceso de revocación de mandato que México va a experimentar pues a nivel presidencial? Sí, con mucho gusto, Carolina. Yo destacaría que nos hemos ido adaptando, sobre todo con motivo de los plazos tan acotados en estos ejercicios, pues a las necesidades mismas que impone organizar estos procesos. Por poner un ejemplo, nosotros advertimos que va a ser muy útil, incluso conveniente para las y los mexicanos que podamos entregar resultados lo más pronto posible. Para ello vamos a estar haciendo los cómputos de realizarse este ejercicio de revocación de mandato, pues la misma noche del domingo 27 de marzo. Ese modelo ya lo probamos ciertamente con la consulta popular, pero no deja de ser pues novedoso en el contexto de los trabajos que siempre ha realizado el INE, de realizar cómputos hasta el miércoles siguiente de la jornada electoral. Eso significa que pues estamos teniendo el mismo estándar de calidad de los procedimientos, no hay ninguna disminución en ello, pero ciertamente adaptándonos. Y bueno, yo creo que también otra de las novedades pues es sin duda la forma en la que nos estemos aproximando a las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla para destacarles que pueden contar con la modalidad de capacitación virtual. En eso estamos como institución innovando, estamos desde la pandemia intensificando el uso de tecnologías en la capacitación, pero digamos no hay un momento de rompimiento en el que se cambia de modelo en las actividades de capacitación y organización, sino más bien va habiendo una gradualidad, y yo creo que eso es lo que habría que destacar. ¿Todos los procesos garantizan la certeza como si fuera una elección normal? No solo la certeza, la legalidad, Carolina, el profesionalismo que caracteriza a los miembros del servicio profesional del INE, la máxima publicidad. Ahí está el ejemplo que nosotros hemos apostado por contar con consejos locales y distritales, también para revocación de mandato, porque eso da una transparencia absoluta al hacerse cargo las y los ciudadanos que fungen con esa función, pues de todas estas actividades tan relevantes. Claro. Consejera, y en su experiencia o en su expectativa, ¿cuáles son los elementos que el instituto necesitaría de alguna manera reforzar o transmitir a la ciudadanía para que justo, como nos dice el consejero, tengan esta tranquilidad de que estos procesos de certeza y de legalidad se van a respetar paso a paso?
Yo creo que tenemos que transparentar e informar cada una de las etapas que estamos siguiendo. Es importante entonces que todas las decisiones relevantes las tomemos en Consejo General, y es importante espacios como estos, como la radio, la televisión, las redes sociales. Creo que el INE hizo un gran trabajo para difundir la consulta popular. Sin embargo, ante los medios de comunicación y la ciudadanía pareció que no se hizo este esfuerzo de difusión. Creo que los hechos demostraron otra cosa, que claramente estuvimos las y los consejeros en medios, también distintos directores y directoras promocionando esta consulta popular. Creo que es un tema novedoso, aunque en distintas entidades federativas ya hay estos procesos desde hace mucho tiempo. Sí hay que también delimitar las diferencias con un proceso electoral. Aunque el INE cubre todas y cada una de las etapas cumpliendo con los principios rectores de esta gran organización, es cierto que tiene importancias que hay que resaltar ante la ciudadanía. Este proceso sería el primero de revocación de mandato, es un proceso de democracia participativa, no representativa, pero que creo que se complementan y que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que buscar y aprovechar estos otros canales que se nos da para poder opinar de asuntos relevantes para nuestro país. Este año, o más bien el próximo, además de haber revocación de mandato, podría haber también otra consulta popular. Entonces creo que hay que habituarnos a participar, a de verdad estar informados y nosotros a transparentar todas las etapas. Creo que es cierto, están en la página del internet del INE, las y los consejeros escribimos o vamos a espacios como estos justamente para promocionarnos, pero también la ciudadanía creo que tiene que involucrarse. Este es, creo que el reto que tenemos como institución, poder involucrar a la ciudadanía para que realmente sepan cuál es la importancia de su participación en estos procedimientos de democracia directa y tengamos otra forma de vernos, no como otra vez vamos a ir a votar, vamos a votar 3 veces al año, etcétera, porque en realidad otra vez son procesos ciudadanos. Necesitamos a las y los ciudadanos que integren las mesas en las que recibiremos su opinión o su voto de revocación de mandato. Así que es un esfuerzo que hacemos todos como país, el INE, claro, organizando, difundiendo, promoviendo y dando resultados, pero que al final de cuentas necesitamos a la ciudadanía, incluso para que tenga, digamos, una consecuencia jurídica estos procedimientos de participación democrática, pues tienen que llegar al 40% de participación. Así que es importante hacer nuestros estos procedimientos para no solo acudir a votar el día de la elección, sino también poder estar desde otra perspectiva, pudiendo entonces participar en estos procedimientos. Un cambio cultural de alguna manera que será necesario para garantizar, como ya nos mencionaba la consejera, esta participación tan necesaria para el próximo 27 de marzo. Pero antes de que sigamos platicando, vamos a hacer una pequeña pausa. Por favor, quédense con nosotros, continuamos. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta transmisión y como parte de esta conversación que teníamos con los consejeros, justamente abordábamos el papel de la ciudadanía. Consejera, nos mencionaba que a veces está esta idea de que hay una sobrecarga, ¿no? Porque la gente tiene que acudir 3 veces en el año a las urnas, pero ¿cuál es el papel que todas y todos debemos asumir para verlo más como una cuestión de compromiso cívico y no de carga, ¿no? A lo mejor. Yo creo que eso es justo el giro que le tenemos que dar, no es que tenemos otra vez que ir a votar o a participar. Creo que si nos interesa nuestro país, como a todas y a todos nos interesa, es otra forma también de incidir en
qué decisiones te toman, cuáles son importantes. La revocación finalmente de mandato finalmente es una figura ya constitucional que existe en otros países, que se utiliza en otros países. Acabamos de ver en California, por ejemplo, el gobernador que se sometió justamente a un proceso de revocación de mandato, y creo que es importante saber que no solo con el voto, que es importantísimo acudir a votar y hacer, pues como decimos nosotros, ¿no? Oír su voz el día de la elección, esta es otra manera de hacerlo. Entonces, tener este cambio cívico de que podemos participar de otra forma, incidir de otra forma, y que no tenemos que esperar 3 o 6 años para volver a participar, es importante. Y yo creo que además la riqueza de los testimonios de la gente que fue funcionario de mesa directiva de casilla son muy importantes, ¿no? De verdad muy enriquecedores, como que conocieron y conocen cada vez más cómo funciona el sistema electoral, valoran mucho esta institución, y creo que ese es el tema, seguir involucrando ciudadanas y ciudadanos que incluso cuiden sus elecciones, porque las elecciones son de las y los mexicanos, no son del INE. Claro. También otro elemento, consejero, son el resto de los actores políticos, ¿no? Porque no nada más está la ciudadanía, sino también pues están los partidos políticos, los funcionarios públicos. ¿Cuál debe ser el papel que todas estas personas o todos estos entes deben asumir durante este proceso? A lo mejor es muy prematuro porque todavía están las firmas, pero desde ahora tienen una responsabilidad que seguirá en caso de que se concrete el mínimo previsto por la Constitución. Bueno, de absoluta responsabilidad de todas y todos los actores políticos e instituciones. La ley es muy clara, incluso la Constitución, cuál es el papel, el ámbito de atribuciones de ciertas autoridades. Hay claridad en los lineamientos que emitimos como INE, de las prohibiciones claras, tajantes, para que instituciones, partidos y actores políticos intervengan en este proceso de revocación. Yo creo que la necesidad para que se cumpla con el Estado de Derecho pues no debe ser a conveniencia o a veces, es para todos y en todo momento. Por esa razón, desde el INE vamos a estar siendo muy enérgicos con la aplicación de las normas, porque es lo mejor que podemos transmitirle y dejarle a las nuevas generaciones, un ejemplo claro del apego y la exigencia en el respeto de las normas, Carolina. Y en este sentido, consejero, ¿cuáles serían los retos que tendrá el instituto por delante, pues para hacer valer justamente pues estos lineamientos y la propia ley? Bueno, mantenernos como lo demostramos en el proceso electoral 2020-2021, firmes, convencidos en cuanto a las determinaciones. También en el tema de la consulta popular hubo mucha claridad por parte del INE, me parece, de quienes lo integramos, de cuál era nuestra función y por responder, desmentir aquellas acusaciones, yo diría temerarias, que se le quieran hacer a la institución, porque es evidente que nosotros somos un árbitro. No suele gustar el papel que tenemos pues, a los actores políticos. Quisieran que el árbitro volteara a otro lugar exactamente cuando se está cometiendo una falta, pero bueno, no podemos ignorar lo que sucede en el espacio público y vamos a estar actuando cuanto sea necesario. Obviamente hay retos logísticos, pero esos están más que probados, que somos capaces como institución, con una gran experiencia, afrontarlos. Sin duda yo creo que es demostrar que estamos haciendo nuestra función tal cual de organizadores y de árbitros, Carolina. ¿Y se replicarán, consejero, todos estos protocolos sanitarios que ya se han utilizado en medio de este contexto de pandemia y ya ha habido elecciones justo dentro de este esquema? Sí, precisamente porque fueron exitosos en su aplicación, porque fueron bien concebidos, fueron pensados para cada escenario distinto en el que se estuviera conglomerando o conjunto de personas. En qué momentos incluso de la pandemia se tenían que aplicar, pues simplemente hay que reiterar su aplicación. No necesitamos, a mi juicio, emitir nuevos, claro. Y así lo hicimos para consulta popular y estoy seguro que en todo caso para revocación se estarían aplicando los mismos. Un reto superado sin duda. Es correcto. Consejera, también este tema de parte de las elecciones es la fiscalización. Y no hay a lo mejor un tanto de claridad de qué es lo que va a pasar en esta etapa o en este ejercicio con los partidos políticos, porque tienen
permitido participar de alguna manera, pero no pueden expresar una posición o una postura, ya sea a favor o en contra de la revocación. En este aspecto, ¿habrá fiscalización? ¿El instituto va a revisar algún área específica de los gastos de los partidos, de las organizaciones que estén involucradas? ¿Cuál va a ser el papel del INE en este aspecto? Por supuesto que el INE siempre está interesado en que los recursos públicos se utilicen para las cosas que se tienen que utilizar. Establecimos en los lineamientos que los partidos claramente tendrían que informar al Instituto Nacional Electoral de los gastos que tuvieran, digamos, en esta promoción de la revocación de mandato, y por supuesto correremos procesos similares de fiscalización con todos los informes que nos hagan llegar obligatoriamente los partidos políticos. Creo que es importante decirlo que, como dices, pueden promover esta figura nueva de la revocación de mandato, pero tendrán también que reportar. Decimos claramente que no pueden utilizar recursos públicos y pueden usar los espacios en radio y televisión para promover la consulta. En este sentido, creo que es un reto empezar también a discernir desde el ámbito electoral qué son elecciones, cuáles, digamos, son los rubros en los que pueden gastar partidos políticos, pero también los temas, por ejemplo, de innovación. Me parece importante, ya lo mencionaba mi colega, el consejero Ruiz Saldaña, el tema de hacer el cómputo ese mismo día, que ya se usan en otras entidades federativas, y creo que es importante empezar a innovar con otras figuras. Por ejemplo, pues el tema de urnas electrónicas, el tema ahora que se va a poder votar desde el extranjero justamente por revocación de mandato, el tema entonces justamente de habilitar este sistema de voto para utilizarlo también en la revocación de mandato, y creo que ir transitando en esto que decíamos, en que si bien las y los ciudadanos tienen el deber cívico de participar, también ampliarles las posibilidades en que pueden hacerlo. Entonces, creo que mientras busquemos más mecanismos para que las y los ciudadanos se sientan más cercanos y con mayor facilidad de participar, creo que lograremos que sea para todos justo este tema, una fiesta en la que se consulta a las y los ciudadanos distintos temas y que se escucha nuestro punto de vista. Algo que sea muy común para la ciudadanía. Exacto, y muy fácil, muy práctico, ¿no? Cuidando, por supuesto, todos los principios rectores por parte del INE, pero sin embargo pensar en una nueva gama y posibilidades en las que ellos y ellas puedan participar y puedan de manera más fácil emitir un voto. Claro. Dentro de este tema de las innovaciones, consejera, también está la aplicación móvil, ¿no?, que se va a utilizar en esta ocasión para recabar las firmas o el respaldo ciudadano, un elemento que no se usó, por ejemplo, para la consulta popular. ¿Esto ve usted que es un beneficio para la ciudadanía también? Sin duda, creo que es un beneficio. La pandemia nos ha enseñado a comunicarnos por estas vías, por vías digitales, a utilizar la tecnología, a tener reuniones vía también plataformas digitales, y yo creo que en ese sentido todo lo que abone justamente a acercar a la ciudadanía es importante. La aplicación ya se ha utilizado por el INE en otro tipo de procesos, en, por supuesto, candidaturas independientes, en creación de nuevos partidos, también una especie que le llamamos de autoservicio, que se puede entrar a la plataforma institucional y ahí también registrarse, y creo que todos estos pasos que demos de cara a la ciudadanía, transparentando cómo se utilizan, que cualquiera pueda saber de verdad cómo está construido un sistema de aplicación, es importante. Y creo que además es un tema, ahora se va a permitir papel y también la aplicación, pero creo que sin duda reduce muchos errores a la hora de capturar manualmente cada una de las fichas. Nosotros tener que volver a recapturarlas, dar garantía de audiencia, es mucho más fácil. Creo que quizá no se ha entendido la facilidad de uso de esta aplicación, aunque también creo que hay que diferenciar entre una elección constitucional y una figura de participación de democracia directa, y cuáles entonces son las diferencias desde ese punto de vista que también podemos implementar. Claro, sin duda la aplicación móvil es una de las grandes innovaciones que el Instituto ya ha empleado desde 2012 con el tema de las figuras de las candidaturas independientes, y es una herramienta que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Pero en un momento más hablaremos de este tema, no se vayan, quédense con nosotros, regresamos. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. INE nos une. Norteño.
norteños, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, huirráricas, zapotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE. Mi INE nos une. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y pues hablábamos hace unos minutos del tema de esta aplicación informática que justo el consejero me acaba de aclarar que fue en 2018 cuando se introdujo para la promoción de las candidaturas independientes, un elemento que pues de alguna manera facilitó esta recolección de firmas y se ha ido ampliando a lo largo de pues los últimos años, tanto para la conformación de partidos nuevos como para otros mecanismos de participación directa. Y justo para conocer cómo es que funciona esta aplicación móvil, les preparamos una cápsula que les vamos a presentar. Vamos a verla. El proceso de revocación de mandato, además de ser el primero que organiza el INE por disposición constitucional, también será el ejercicio de democracia directa más tecnológico para maximizar la participación de la ciudadanía. En primer lugar, el INE habilitó la app móvil Apoyo Ciudadano para que las y los promoventes de la revocación de mandato que se registraron y cumplieron con los requisitos de ley reúnan fácilmente los respaldos requeridos para convocar a este ejercicio, pues solo necesitan un teléfono inteligente. Además, la app da certeza y seguridad para quienes brindan su apoyo. Con la app, las y los promoventes solicitan la credencial para votar de la ciudadanía interesada en dar su respaldo y el sistema registra los datos con la cámara del teléfono. Las personas promoventes también hacen una foto viva con el dispositivo móvil y le piden que firme en la pantalla del mismo. Además, no es necesario tener conexión a la red todo el tiempo, pues los registros se encriptan y almacenan temporalmente en el dispositivo para ser enviados posteriormente al INE, una vez que se tenga acceso a Internet. De esta forma, el INE podrá registrar y cotejar los datos en tiempo real, así como validar cada uno de los respaldos de forma rápida, garantizando la certeza e integridad en la etapa de recolección de firmas. Para convocar a la revocación de mandato, la ley requiere el apoyo mínimo del 3% de la lista nominal nacional, es decir, de las personas que pueden votar, y que a su vez esté disperso en al menos el 3% de la lista nominal de 17 entidades federativas. En caso de convocarse dicho proceso, el INE implementará el voto electrónico a través de Internet, a fin de que la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero pueda participar. El instituto puso en marcha por primera vez el voto por Internet desde el extranjero en las elecciones federales de 2021, pero esta será la primera vez que se utilice en un mecanismo de democracia participativa. Para ello, el INE establecerá los mecanismos y procedimientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, para la organización y operación del voto electrónico por Internet, así como para la integración de la mesa de escrutinio y cómputo electrónica. Así, el INE abre la posibilidad de que las y los ciudadanos que viven fuera del país puedan participar a través de una computadora, teléfono o tableta con acceso a la red, garantizando en todo momento la secrecía, integridad y certeza de su decisión. Y bueno, esta aplicación móvil tiene un elemento muy importante, consejero, que no es necesario tener en todo momento Internet y además los ciudadanos ni siquiera necesitan tener un teléfono inteligente. Entiendo que pueden hacerlo a través de una computadora o pueden hacerlo a través de los auxiliares que ya han registrado pues estas personas que solicitaron iniciar el proceso, ¿no? Sí, en efecto, Carolina, fue un tema de mucho debate y nosotros hemos insistido la conveniencia que representa utilizar esta aplicación, porque utilizar el papel significaría más tiempo para saber si se logra el número de personas requeridas para solicitar la
revocación de mandato y sobre todo mayor uso de recursos económicos. En cambio, con la aplicación es más eficiente, se automatizan los procesos y en efecto no se necesita que quien va a dar el apoyo tenga el teléfono. Quienes deben de tener el teléfono inteligente son los organizadores o promotores que desean que haya revocación de mandato. No se requiere tampoco ir a votar el 27 de marzo de lograrse con teléfono, porque también es una de las cosas que ha habido como cierta desinformación, que el INE estaba organizando las cosas para que solo quien tuviera teléfono inteligente pudiera participar el 27 de marzo. Falso. Entonces, sin duda, un modelo que ya existe, es una tecnología que ya está aprobada, que ha evolucionado y que estamos convencidos que es lo mejor, porque se evita el fraude en los apoyos. Tuvimos malas experiencias en 2018 precisamente con algunos aspirantes independientes y por esa razón vale mucho la pena pues insistir y persistir en la utilización de esta tecnología. Claro, y los tiempos creo que son fundamentales, ¿no? O sea, los plazos son muy cortos. Recuerdo la primera vez que se solicitaron consultas populares que finalmente no se concretaron, pero al instituto llegaban camiones con cajas y cajas de hojas y hojas, ¿no? Incluso esta última consulta también era, pues se dispuso de toda una bodega únicamente para almacenar el papel. Entonces, esto lo va a facilitar y va a agilizar el proceso muchísimo más que si fuera en papel y escrito a mano. Sí, es un buen ejemplo el que pones, Carolina, de 2015, que hubo varias solicitudes de consulta popular en aquel entonces y eran millones y millones de documentos, con incluso un gran inconveniente. A veces la letra no es legible. Entonces había que hacer un gran esfuerzo para ver si se podía rescatar ese formato en concreto, creyendo que en vez de un 7 era un 9 o un 1. Entonces, ¿para qué estar haciendo pues esos ejercicios de interpretación de caligrafía? O que a lo mejor podrían invalidar un apoyo, por ejemplo. Exacto, ¿no? Juega en contra de las y los organizadores. En cambio, la tecnología juega a favor. Claro. Consejero, otro elemento también de innovación es la participación de los mexicanos desde el extranjero. ¿Qué modalidades van a poder ocupar ellos o de qué se van a ver beneficiados en esta ocasión para no quedar excluidos de esta revocación de mandato? El INE implementó para el proceso electoral pasado, el más grande de la historia, por primera vez el voto por Internet. Ya debo decirlo un poco tarde a comparación de otras entidades federativas que llevan 10 años en el tema del voto por Internet. Y además tuvo más alta participación que el voto postal. El 66% de las personas votaron por Internet y con una encuesta de satisfacción muy elevada, con mucha confianza. Así que ahora se planteó solamente el sistema de voto por Internet, derivado de que por los tiempos no da tiempo de mandar a hacer, digamos, todo el material y además remitirlo a cada una de las mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero. Y sale mucho más barato también. Es más barato, es más práctico, es más fácil. Se abrieron 2 semanas, por ejemplo, el día de la votación antes para que pudieran votar. Todavía cerradas las casillas, digamos, legalmente a las 6 de la tarde, podían haber ingresado a las 6 y terminar de votar. Creo que además es una muestra de cómo el país va avanzando en estos temas, con base en sentencias de la Sala Superior, de la Corte, de institutos electorales, pero también ahora de la propia ley. La ley de revocación de mandatos señala, por ejemplo, una parte muy importante que yo creo que tenemos que seguir avanzando, que son dar los listados nominales de forma digital, no en papel, seguridad en todo el país, que luego además acumulan sanciones los partidos por no regresarla, y que es información de todas las y los mexicanos, pues que está ahí en las casillas, ¿no? Y creo que ese es el tema en el que tenemos que seguir avanzando. Los representantes o las representantes de partidos políticos tendrán o deberían tener en las elecciones estos formatos digitales y no en papel. Esta es una novedad de esta revocación de mandato que me parece muy importante, pero también creo que hemos ido avanzando en el tema de las tecnologías de la información y comunicación. El tema de la fiscalización en tiempo real es un ejemplo de eso, el sistema en línea en el que tienen que subir su documentación, su contabilidad, la forma de comprobarlo. Antes se hacía, así como decías, de cajas, pues las y los funcionarios del INE tenían que ir a las oficinas de los partidos políticos a revisar papel por papel para ver si estaba adecuadamente comprobado el gasto. Entonces creo que si nos damos a esta serie de instrumentos, ahora nosotros, las y los consejeros, se habilitó un sistema de
de firmas electrónicas, precisamente por la pandemia. Entonces creo que son los temas que nos van a ayudar a hacer procesos más flexibles, más ágiles, más eficientes, más cortos y utilizando menos recursos. Es cierto, primero hay que hacer una inversión, pero esta inversión ya solamente se va adecuando o se va como bajas, ¿no? La nueva aplicación de tu teléfono, etcétera. Claro. Y creo que esa es la forma en la que tenemos que empezar a ver. Seguimos votando como hace 30 años y yo creo que es momento de, con la mano de la tecnología que ahora en esta pandemia ha hecho que no nos detengamos, que podamos tener elecciones, que podamos tener procesos de democracia directa, pues seguir avanzando justamente en esa línea. ¿Es un buen escenario para ver hacia dónde tenemos que transitar democráticamente en México? Mira, creo que hay debate sobre ese tema. Mis colegas, no todos estamos, digamos, en la misma línea, respeto los puntos de vista, pero yo en la práctica he visto cómo funciona. Y vi cómo, porque pues, fuimos los encargados de hacer el voto por internet hace 10 años y no hubo una sola impugnación. También cuando yo llegué de consejera ya tenían urnas electrónicas, es decir, 2006 ya se contaba con urnas electrónicas y no era el primer instituto, Coahuila ya tenía unas electrónicas y yo creo que es un buen momento para replantearnos. La propia Sala Superior el 14 de octubre me parece determinó una sentencia en la que el INE tendría que empezar a planear escenarios para que las personas pudieran votar presencialmente en nuestras embajadas y consulados y la única forma de hacerlo es por un sistema digital, tanto que lo bajen ellos con una serie de obviamente protecciones encriptados, etcétera, o que sea en una urna electrónica o en una computadora. No veo cómo podamos poner físicamente una urna y luego traernos los votos, cómo va a ser el escrutinio y cómputo allá. Entonces yo sí creo que para mí es justamente la línea en la que tenemos que seguir avanzando y no solo hablo de cómo se debe emitir el voto, sino que hay distintas etapas dentro del proceso de organización que creo que pueden eficientarse gracias a la tecnología. Claro, sin duda la tecnología va a ser pues un elemento fundamental. Ese punto que comenta de las listas nominales va a reducir significativamente la producción de papel, el tiempo, pero también la protección de datos personales, ¿no? Han sido elementos que han estado en tela de juicio por parte de vulneraciones que ha habido por parte de los propios partidos y que pues de alguna manera van a estar blindados en esta ocasión. Pero nosotros vamos a seguir hablando sobre la revocación de mandato. Llegamos a nuestra parte final con las conclusiones de este importante ejercicio de participación. Quédense con nosotros, volvemos. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir: yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, yo soy el INE. Cuando voto y me identifico, yo soy el INE. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras. Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Yo moldeo mi futuro reciclando la basura. Respetando a los demás y pidiendo respeto. Dando ideas para llevarnos bien a la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro? Escanea este código, haz un video y que todos lo vean. El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.mx. Tienes todo noviembre para participar. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Democracia en la Mesa, en donde estamos abordando la importancia y el papel que el Instituto asumirá en esta revocación de mandato, la primera que se celebra a nivel presidencial en México y un ejercicio novedoso que se ha realizado pues ya desde algunos meses atrás y que en estos momentos se encuentra en la etapa de recabación de apoyo. Un elemento fundamental, la participación de la ciudadanía, de todos ustedes, para que puedan pues detonar este mecanismo que finalmente se celebraría el 27 de marzo. En este contexto, consejero, ¿qué es lo que viene después de la participación, ¿no? ¿Qué son los elementos necesarios de cuánta ciudadanía tiene que participar? Y además, no nada más participar, ¿cuántas personas tendrían que pues definir un escenario o el otro? Sí, es una importante pregunta, Carolina. Hay que tener en perspectiva a grandes rasgos que de cumplirse este 3% que ordena la ley de solicitantes de la consulta popular, nuevamente de la revocación de mandato, después vendría ya la convocatoria por parte del INE.
como bien lo decían en la cápsula, el 12 de enero. Tendríamos también que estar ya en marcha con todos los trabajos en lo inmediato al 12 de enero de capacitación y obviamente de producción de los documentos y materiales. Sin duda hay gran capacidad logística para ello y se lograría el propósito. Y la celebración misma de la revocación de mandato el 27 de marzo, con una anotación relevante, Carolina, pues es nada más nada menos que una jornada nacional. O sea, todo esto es de dimensiones nacionales. Y también sobre la pregunta de qué pasaría después del 27 de marzo, pues se requeriría, conforme a la Constitución, que hubiera por lo menos el 40% de la lista nominal de participación para que sea válida la revocación de mandato. Y dentro de ese 40%, que la mayoría, en este caso absoluta, sea pues en un sentido de procedencia. De lo contrario, pues no se actualizaría esa revocación. O sea, sí se necesita esa mayoría, la mitad más uno, para que pudiera proceder. Entonces, son dos supuestos: que haya un 40% por lo menos de participación, y luego pues que haya mayoría dentro de esas personas participantes. Consejera, en la consulta popular se hablaba un poco del tema de que también el que la gente pues no acudiera a las urnas no necesariamente implicaba que no estuvieran participando, ¿no? Porque estuvo en el debate público, en las redes sociales, este diálogo y esta discusión sobre la consulta popular. ¿Usted comparte esta idea o sí considera que es importante que, aunque sea por el no, pero la ciudadanía acuda a las urnas? No, a mí me parece que hay que participar activamente y hay que ir a una urna y hay que señalar claramente si sí o no se está de acuerdo con la pregunta. La pregunta sí era un poco complicada. La de hoy no lo es tampoco tan sencillo, no da opción a un sí o un no, sí, por lo cual pues en los materiales que aprobamos pues se tuvo que decir si estás de acuerdo en que el presidente se le revoque o no, ¿no? Porque la pregunta también daba para ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Entonces, pues esos materiales ya, por ejemplo, se aprobaron. Obviamente estamos guardando o esperando dos cosas. Primero, el presupuesto que ya pedimos para la revocación de mandato y por una eventual consulta popular, y dos, mandarlos a imprimir, porque por supuesto si tenemos claridad de que va a haber revocación de mandato, pues mandaremos a imprimir toda la serie de materiales que ya se aprobaron, pero no en este momento en el cual pues claramente no sabemos si se va a reunir el número de firmas y si vamos a tener ese presupuesto. Yo creo que siempre es importante la participación activa, debatir, claro, en nuestras casas, platicar qué es un proceso de revocación de mandato. Finalmente, de seguir así, pues sería uno cada 6 años también, porque claro, debe ser solamente uno en cada proceso, digamos, en cada etapa presidencial. Es importante además, si se criticó al INE por el número de mesas receptoras de opinión que se instalaron en la consulta popular, habría que decir primero que fueron con recursos y economías del propio instituto y se hizo un gran esfuerzo justamente para poner el mayor número de mesas receptoras de opinión. Ahora la ley señala que tiene que ser un número similar de casillas al proceso electoral anterior, lo cual implica hacer en los hechos otra elección. Claro. Sí, quizás solamente con una sola boleta, pero los mecanismos siguen siendo los mismos y aquí requerimos de ciudadanas y ciudadanos que sean funcionarios justamente de mesas directivas de casilla para esta revocación de mandato. Así que te diría que son dos vías muy importantes: sí ir, votar por el sí o por el no, eso ya es opción de cada quien. Nosotros cumplimos con difundir qué es una revocación de mandato, por qué se está haciendo, cuál es la importancia, cuál es el mecanismo por el cual se va a votar, qué se va a poder votar desde el extranjero, y creo que de invitar a las y los ciudadanos a que participen. Pero para mí es obviamente vital que se acuda a votar, que se vaya a una urna, a una mesa directiva de casilla, a un sistema electrónico por internet, y de verdad sepamos que las y los mexicanos estamos interesados en seguir ejerciendo esta democracia participativa y no quedarnos solamente con votar una vez cada 6 años o cada 3 años. Y creo que esto nutre a una ciudadanía cada vez más informada, cada vez más crítica, cada vez que debate más cosas relacionadas
relacionadas con los asuntos públicos del país, y creo que esto es muy relevante. Así que la invitación, creo, y la conclusión es justamente nosotros dar a conocer cada una de las etapas, porque pues para la población es nuevo, como para nosotros que estamos generando una serie de documentos y de acuerdos justamente para llevarla a cabo, pero la parte central es justamente la participación de las y los ciudadanos. Justo un poco lo que decía hace unos minutos, que es el tema de que son complementarias, ¿no? La democracia representativa y la democracia participativa, y en este contexto, pues la invitación justamente a participar. Pero ¿también cree usted que necesitaríamos algunas modificaciones para que este complemento sea perfecto y haya un embone, se podría decir que exacto, o estamos bien con esta legislación, con estas normas que tenemos hoy vigentes, podemos transitar hacia otros procesos de revocación de mandato? Nosotros sin duda tenemos el entramado de acuerdos y de organización justamente para materializarla, y la llevaremos a cabo de ser el caso que se cumplan los requisitos, pero creo que es importante hacer un análisis, por ejemplo, de la consulta popular. En otras entidades federativas o en ocasiones anteriores, pues se decía desde la Constitución que la consulta popular tendría que ser también el mismo día de la elección. ¿Por qué? Porque entonces necesita solamente un funcionario adicional, son en las mismas mesas directivas de casilla, acudes a votar, digamos, por las y los ciudadanos que quieres que te representen, pero también a omitir tu opinión. Y creo que esto sí es un tema que se tendrá que reevaluar, sobre todo en el caso de las consultas populares. La revocación de mandato me parece muy importante por la implicación. Nunca hemos tenido en nuestro país un tema de revocación de mandato y que un presidente salga antes justamente por una decisión ciudadana. Claro. Y eso implica una serie de cambios constitucionales también muy importantes. Entonces, en el caso de la revocación de mandato, yo creo que hay que ver cómo funciona con este marco normativo, que, bueno, además ha sido impugnado ante la Sala Superior, también una acción de inconstitucionalidad. Tenemos que ver cómo acaba, digamos, concretándose este sistema. Creo que sí son dos distintas figuras, y además las cuestiones que se nos consultan en cada una son muy distintas, pero creo que tendremos que hacer este análisis posterior también para ver si nosotros, yo creo, por ejemplo, que la consulta popular debe realizarse el día de la jornada electoral. Creo que, digamos, desgastar una institución, pero sobre todo a las y los ciudadanos, a volver a integrar mesas receptoras de opinión, menos de 2 meses después de una jornada electoral, también es muy complicado. En un año no estaríamos llamando a votar 2 o 3 veces, y creo que parte del sistema constitucional de la reforma del 14 era esa, ¿no? Evitar elecciones todos los años. Claro. Por eso tenemos elecciones más espaciadas, menos este proceso electoral habrán 6, y creo que la idea es justamente esa, ¿no? Ir a votar cuando estemos en esta discusión de qué está pasando con nuestro país, qué rumbo queremos que se tome, y en el caso de la consulta popular yo la regresaría al día de la jornada electoral. La revocación de mandato creo que tiene que ser analizada de manera independiente. Hay 5 países en el mundo y algunas entidades en Estados Unidos que tienen esta figura de revocación de mandato, y creo que también hay que traer estos estudios comparados para ver cómo funcionan estas figuras. Consejero, ¿qué áreas de mejora ves tú justo en este proceso? Digo, es muy prematuro, ¿no? Está prácticamente empezando, pero pues el instituto está trabajando de esto desde meses atrás, ¿no? No es improvisado de último momento. Como tengo la impresión que ya vamos cerrando, aprovecharía para, a maneras de conclusiones, anotar las 2 cosas con las que me quedo, Carolina y Carla. Sin duda, la primera es que en efecto necesitamos ciudadanía de todos los días. Claro. Que participemos siempre en los asuntos públicos, no de vez en cuando, estar involucrados siempre. En eso creo que hay coincidencia. Y la otra es precisamente la cuestión que plantean. Sí creo que los tiempos debieran de revisarse. Si comienza a haber ejercicios de revocación de mandato de gubernaturas en muy distintas fechas en el país, va a ser pues un desgaste no solo de las instituciones, de la ciudadanía, que bueno, para eso estamos y es nuestro trabajo, con mucho gusto lo hacemos, pero en términos de recursos va a ser insostenible tantos mecanismos de democracia directa en muy distintos momentos. Yo creo que sí tendría que hacerse un calendario único, tanto de elecciones como de participación directa en los asuntos públicos, 2 veces en un sexenio, es decir, en las intermedias y en las presidenciales, lo que caiga.
porque de lo contrario, de verdad que es mucho los recursos, porque no somos un país con una geografía muy pequeña, tipo Bélgica, tipo Panamá, en nuestro contexto. Entonces, yo creo que sí debía replantearse las y los legisladores los tiempos en los que se realizan estos ejercicios. Perfecto. Consejero, pues muchísimas gracias por haber acudido a nuestro llamado. Consejera, también le agradezco mucho el tiempo que nos dedicaron el día de hoy y sobre todo les agradecemos a todos ustedes que nos están sintonizando, que nos están viendo y que nos han seguido en todas las transmisiones de nuestro programa. Esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y los invitamos a seguirnos a través de todas nuestras redes. Estamos en todas y en cada una de ellas, además de que el Instituto en su página www.ine.mx ha dispuesto un micrositio específicamente de la revocación de mandato para que conozcan todos los detalles de cada uno de los procesos que se vienen realizando por parte de esta institución y lo más importante, ya nos comentaron los consejeros, la participación de todos ustedes. Es fundamental que acudan, que participen, que busquen apoyar, si quieren apoyar este proceso de revocación de mandato y que en caso de que se consolide, que participen el 27 de marzo. Es un proceso que está iniciando y pueden seguirnos porque estaremos dando toda la información necesaria. Yo soy Carolina Rivera y les agradecemos que nos siguieran el día de hoy. Muchísimas gracias.